Buenos días, bienvenidos a nuestra reunión de los miércoles, la gran sesión del Departamento de Medicina Interna. En esta ocasión, el profesor Carlos Barrios ha aceptado nuestra invitación para participar en este espacio. El profesor Carlos Barrios es ingeniero de sistemas, magíster en matemáticas aplicadas y un doctorado en ciencias computacionales. El profesor va a dictar su conferencia. Les pedimos por favor la sesión de preguntas será al final. Tratemos de levantar la manito y no utilizar el chat para las diferentes preguntas. Doctor Carlos, bienvenido. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Pues primero que todo, pues agradecerles por la invitación. Para mí pues realmente es un placer compartir pues las experiencias que nosotros hemos tenido, sobre todo pues en torno a esto de lo que es la salud, las posibilidades de ofrecer herramientas tecnológicas con cómputo avanzado para tratar problemas pues que son bien interesantes, que incluso pues por ejemplo lo que pasa hoy en día con la situación del COVID nos ha permitido pues aportar un poco sobre el conocimiento que se tiene en la pandemia de diferentes ámbitos y también pues por supuesto plantearnos pues nuevas preguntas, ¿sí? Pues como comentaba en la introducción, pues mi nombre es Carlos Jaime Barrios. Yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática pues, de aquí de la Universidad de Santander. Actualmente también tengo pues dos camisetas dentro de la universidad. Una en la cual pues además de ser profesor, soy el director de supercomputación y cálculo científico de la universidad y también dirijo lo que es el grupo de investigación en cómputo avanzado y de gran escala. Por otro lado, pues también colaboro internacionalmente pues, con diferentes proyectos. Soy el coordinador general de un sistema que se creó, pues precisamente se inició en la UIS, o bien se formalizó en la UIS, porque ya ha sido iniciado antes en toda América Latina, que es el sistema de cómputo avanzado para América Latina y el Caribe. Y lo menciono porque ese sistema, una de las grandes preocupaciones que tiene precisamente es cómo apoyar con tecnología avanzada, sobre todo pues con tecnología de cómputo avanzado, muchos problemas comunes que tenemos en nuestra región, América Latina y por supuesto pues el Caribe, en torno a la salud. Al punto en que pues yo creo que un poco más de la mitad de los proyectos que se soporten tienen que ver de alguna manera pues con digamos, con la problemática en salud en América Latina desde diferentes puntos de vista y en algunos casos se ha llegado, digamos, a colaborar y a generar cierto tipo, digamos, de actividad interesante con Europa. Pues un poco, también, pues, digamos, lo que les voy a contar hoy es una serie, digamos, de experiencias y perspectivas que se pueden aprovechar con esto del cómputo avanzado, tanto por lo que tiene que ver, pues, con salud y, pues, con ciencias de la vida en general. Quiero comenzar, digamos, esta presentación mostrando un video de un proyecto en el cual se desarrolló, bueno, se continuó desarrollando, pero arrancó más o menos en el año 2006 en el Centro de Supercómputo de Barcelona, que es bien conocido, y que ese proyecto pues, se conoce como Alia Red. Y ese Alia Red, de alguna manera, digamos, lo que ha permitido es poder hacer una simulación de lo que es el corazón, eh, para poder entender no solamente su funcionamiento, sino incluso atacar diferentes tipos, digamos, de enfermedades posibles que se puedan presentar. No voy a pasar la introducción y todas esas cosas, pero sí voy a pasar, digamos, lo que tiene que ver con las diferentes partes de la simulación. En este proyecto existe una participación activa de diferentes personas, no solamente personal médico, también gente, pues por supuesto, que son de ingeniería mecánica, porque pues toda la parte que tiene que ver con los fluidos, con la generación de las mallas de simulación, también participan físicos, por supuesto, digamos, computistas. Y ese proyecto, pues que inicialmente se generó en el BSC, ya implica una colaboración completa internacional, lo cual pues ha sido bastante interesante. Hay un par de profesores nuestros que participan en este proyecto de ingeniería mecánica. Está el profesor Julián Jaramillo y el profesor José Chacón, precisamente, y algunas personas pues también que hacen parte del centro, de la parte de cómputo, principalmente pues estudiantes de maestría y de doctorado. A mí me gusta mucho pues digamos, lo que es en sí este proyecto, porque todo el conocimiento que se está generando ha permitido muchas cosas. Por ejemplo, en Europa
gran parte, digamos, de lo que se está analizando a través de esa simulación es ver cómo se pueden generar a través de impresiones orgánicas, no todo un corazón completo para hacer, digamos, un corazón artificial, sino partes del mismo. Y también entender mucho lo que tiene que ver pues, con enfermedades cardiovasculares, porque ustedes las conocen incluso mucho más que yo. Entonces, en ese orden de ideas, pues precisamente, digamos, surgen varias cosas que tienen que ver con el uso de lo que es el cómputo avanzado como lo conocemos. Lo primero, por ejemplo, en el caso de lo que es el ALIA Red, ese gran proyecto que hace la gente de Barcelona, pues implica, por supuesto, entender no solamente el fenómeno como tal desde el punto de vista médico, sino lo que es en sí la reducción de los datos posibles para poder llevar a esas simulaciones. También, como lo que vamos a más adelante, también se permite para otro tipo de cosas. Y ahí, digamos, pues, ahí también me gusta mostrar mucho una gráfica que tengo, pues, estoy mostrando aquí en este momento en la pantalla, de una charla, pues, que participé hace varios años, una que organicé y otra que participé. Una de ellas, digamos, que es el señor Carlos que aparece ahí, que se llama Tony Hay. Tony Hay era el director de la parte de investigaciones de un instituto que estaba en Inglaterra, que se conocía como el eScience Institute, que de hecho gran parte, digamos, de las preocupaciones que tenía ese instituto era sobre problemas que tenían que ver con la salud, pensando en la cantidad de datos que se estaban generando. Ese instituto era patrocinado por la gente de Microsoft. Hoy en día Microsoft todavía no la patrocina, pero realmente la gran parte de la financiación pues viene de Europa. Se está moviendo, pues por razones que ustedes conocen, con el Brexit de Europa hacia la parte continental, hacia Luxemburgo. Y otra parte de la financiación viene de la fundación Bill y Melinda Gates. Entonces Tony Hay, que aparece ahí, pues él decía que, bueno, que simplemente, estamos hablando de una charla de hace varios años, decía que en los últimos 5 años se habían generado mucho más cantidad de datos, ¿sí? Él hablaba de 200 petabytes por día, que era muchísimo más, solamente mirando un día, de lo que se había generado en toda la historia de la humanidad. Y eso pues planteaba, pues por supuesto, un problema. Y ahí yo tomo, digamos, una frase que hizo un profesor de la universidad, que está en ese momento, que conozco desde hace varios años, que es de origen venezolano, que es el profesor Luis Núñez, que más que un problema, pues eso plantea en sí lo que es una oportunidad. ¿En qué sentido? En que todos esos datos se pueden analizar, por supuesto, se puede, digamos, utilizar para generar colaboración y para poder hacer cosas que antes era muy difícil hacerlas porque no tenían información o porque no teníamos la manera de capturar esa información. Entonces, esto, digamos, esta cuestión de la reducción de datos, pues ha sido bien interesante y que incluso, pues, como ahora voy a comentarles al final un poco, en la Facultad de Salud de la UIS, pero también, digamos, en otros centros que en los cuales nosotros hemos estado colaborando, se ha aprovechado bastante para poder hacer ciencia y soportar lo que es la investigación en salud. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos permite, digamos, digamos, esta análisis de datos es poder ofrecer o poder dar herramientas para hacer una transición hacia lo que se conoce como la medicina de precisión. Uno dirá, pero bueno, pero es que eso es demasiado complicado. Pues sí, precisamente para eso existen lo que son, digamos, todas esas herramientas computacionales que nos permiten, pues por un lado, llegar hacia un grado de personalización aprovechando esa reducción de datos, precisamente, y por supuesto, pues utilizando tanto conocimiento, no solamente el conocimiento médico que tienen ustedes, sino el conocimiento computacional matemático que llegamos a tener nosotros como gente de computación. ¿Y qué permite, digamos, en ese tipo de cosas? Por ejemplo, que es en lo que más nosotros hemos trabajado en la universidad últimamente, que tiene que ver con la parte genómica o con la análisis molecular. Y a partir de ahí, pues efectivamente, pues yo puedo llegar a favorecer esa transición de lo que vendría a ser un poco intuitivo hacia lo que es realmente utilizar los datos para poder procesar la medicina. Esto pareciera que es algo que no, digamos, que plantea una serie de problemas. De hecho, pues algunos colegas de ustedes hemos estado hablando de esto porque no se entiende lo que es la dimensión de los datos, pero es algo que ya desde hace más de 5 o 6 años ya se encuentra implementado en redes comerciales de medicina en Europa, principalmente en España. Esto es bien curioso porque, pues, aunque seguramente pues, ustedes lo sabrán más que yo, uno de los sistemas sanitarios que ha llegado a llegar a ser más personalizado, más eficiente de lo que es la Comunidad Europea, precisamente el sistema español. Y gran parte de eso se debe pues, precisamente al uso de la tecnología. Bueno, además de una serie de políticas, pero que no hablas de eso, pero la tecnología les ha permitido a ellos llevar incluso a generar, digamos, un grado de personalización impresionante en la parte médica, que de hecho, pues para preparar esta charla estuve leyendo una serie de artículos que se publicaron hace un par de semanas, les ha permitido en algunas regiones autónomas
tratar de una mejor manera toda esta crisis que está pasando por el COVID y que no se vea afectado otro tipo de problemas que ellos ya venían teniendo desde antes. Ahora bien, entonces, volviendo a lo de los datos. Entonces, este es un ejemplo, digamos, precisamente de uno de los proyectos en los cuales pues, tuvimos la oportunidad, digamos, de interactuar con ellos hace un par de años, que se hizo pues, a través de una empresa que se llama Ciberetec y que trabaja pues, con una serie, digamos, de red de clínicas y hospitales en España, que de alguna manera pues, se pensaba pasar esa experiencia un poco, ¿sí? Digamos, al contexto colombiano. Se hicieron una serie de pilotos bien interesantes, los cuales pues, se demostraban, pero básicamente, digamos, lo que permite este proyecto es, bueno, cómo yo puedo obtener ciertos datos desde diferentes fuentes. No hace falta que estén formateados o que estén incluso muchas veces hasta digitalizados, porque ya hay técnicas que permiten digitalizarlos. Y a partir de ahí, y teniendo en cuenta, digamos, como una serie, digamos, de metodología de análisis, que por supuesto es proyectada de económicos, yo podía comenzar a generar una base de datos que permitiera efectivamente, digamos, apoyar esa personalización en la parte médica. Ahí para eso que se requiere, que es lo más importante, pues esta gráfica que aparece ahí pues parece muy genérica, pero realmente, digamos, lo importante que hay que hacer, digamos, de alguna manera es poder dar esas herramientas para establecer ese diálogo entre los expertos, pues tanto, por ejemplo, en la enfermedad y en la gente que les ayuda a validar ese conocimiento que vendrían a ser, pues, digamos, los ingenieros, matemáticos, físicos y gente que se encuentra detrás para poder ofrecer esa parte tecnológica. Otro ejemplo que también es bien interesante, que incluso pues nosotros estamos ahí participando. Desde hace, bueno, cuando comenzó, digamos, el problema de la pandemia, digamos, a ser ya un problema, que de hecho fue básicamente hace ya un año, se generó, digamos, una serie de consorcios internacionales en los cuales la idea era poder, digamos, ofrecer tanto recursos computacionales como conocimiento, ¿sí? Para poder, digamos, hacer un enfrentamiento real, digamos, y en tiempo real a las necesidades que se tenían. Inicialmente, incluso, pues ustedes lo saben, se hacía mucho lo que tenía que ver con la parte de monitoreo. De los datos, había muchos datos disponibles. De hecho, hace parte de una política que no se tiene únicamente desde el COVID. De hecho, se comenzó a generar desde la crisis del H1N1, en el cual los set de datos médicos que estaban, digamos, pensados para la parte, digamos, de pandemia y todos problemas comenzaban a colocarse en repositorios públicos. Como les comentaremos un poco más adelante en el proyecto que nosotros estamos en iniciación con la doctora Lina María Vera y pues con el doctor Francisco Martínez, usamos muchos datos públicos para hacer nuestras validaciones, ¿sí? Y a los cuales pues permite no solamente pues identificar en este caso lo que son los positivos, sino también los falsos negativos, ¿sí? Y además, recientemente, junto con otro proyecto que también estamos apoyando con el INS, es ver efectivamente qué está pasando con ciertas particularidades en las cuales realmente pues el virus no se va, ¿sí? En ciertas personas. Entonces, claro, toda la parte siguiente de datos. Y hay una cosa que también es importante, que parecería no estar tan cercano, digamos, a la parte médica, pero que también está sucediendo mucho, que tiene que ver con aspectos sociales, consecuencias económicas, la parte de violencia, seguridad, vista desde dos puntos de vista diferentes. Digamos, para nosotros en español, la seguridad viene a ser lo mismo, pero pues ustedes saben que lo que es la seguridad en términos, digamos, del safety es muy diferente al security, que es más asociado, digamos, a la privacidad o a la seguridad, digamos, en términos policíacos, por decirlo de alguna manera. También toda la información que se está llevando para hacer modelamiento, simulación y tratamiento de datos, para poder hacer simulación, por ejemplo, molecular, con la parte de docking, con la parte de folding, ¿sí? Igualmente también, pues, todo lo que tiene que ver con los ambientes pandémicos. Es incluso, pues, una de las cosas que nosotros, pues, también hemos venido participando un poco, ha sido, digamos, en cómo, digamos, en el caso de la pandemia, por ejemplo, la experiencia de H1N1, tiene diferentes comportamientos de acuerdo a factores ambientales, igual pues con millones de datos que se tienen ahí. Y por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con la colaboración, la difusión del conocimiento, que es bien importante, y la misma validación, porque no se trata tanto de difundir, sino poderla validar. Y ustedes, pues como médicos, pues, si ustedes saben que eso es muy importante, de hecho, pues en ciencia, el hecho de uno confrontar ante pares, poder reproducir y poder llegar como a ese nivel de confianza, pues implica esa validación continua. Y claro, este proyecto, digamos, mensualmente se ha venido, digamos, actualizando. Aquí lo que coloco, pues aquí está mal porque realmente, digamos, la última actualización, si eso hace un par de semanas, ¿sí? Ese portal es bien interesante. De hecho, pues al final los que quieran pues pueden entrar porque de hecho ahí están los enlaces
a más de, no sé, más de 2.000 proyectos de colaboración internacional en los cuales pues hay gente colombiana participando en torno pues a esta crisis de la pandemia. Y entonces ahí surge una cuestión que es bien importante y es, bueno, pues al final de cuentas, pues la idea es que todas digamos, ese conocimiento que se puede tratar y que se puede ayudar a generar, más allá, digamos, de lo que son los modelos teóricos, la experimentación y que puedan tratar con supercomputación, pues ayuden a que la gente tome decisiones. Que ya ese hay otro problema, que no lo voy a entrar aquí en detalle, pero por lo menos uno va a ir los detalles para que efectivamente, a partir de ese diálogo que se genera pues entre los expertos científicos y los expertos en computación, pueda aprovechar esos datos, que de alguna manera pues la gente que toma las decisiones pueda, digamos, por ejemplo, asumir ciertos planes. Y claro, al final también la misma ciudadana. O sea, la misma ciudadanía es importante. De hecho, hay todo un término, hay toda una, digamos, no digamos un movimiento, pero sí una responsabilidad social que igualmente pues comenzó a generarse en Europa en torno a lo que es la ciudadana y cómo los ciudadanos tienen el derecho, ¿sí? No solamente a adquirir, digamos, como la información, sino a poder tener mecanismos para validarla. Aquí en eso, digamos, en todo el continente, o sea, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, se ha fallado mucho en eso, en la manera en que, digamos, los ciudadanos pues, puedan ser partícipes, digamos, o por lo menos validar las decisiones a partir de datos, ¿sí? Pero eso también es otro problema, pues que no, es un problema más social que tecnológico. Y ahí pues surge una cuestión que es bien importante y que tiene que ver un poco con la segunda diapositiva que les montaba, y era, bueno, teniendo en cuenta eso, entonces el por qué es necesario que existan, digamos, herramientas tecnológicas avanzadas para poder apoyar esa creación de conocimiento y esa, digamos, esa utilización del conocimiento. Ya les he dicho, pues, de lo que es los grandes puntos de datos, del hecho de poder utilizar, modelos que son complejos, tanto matemáticos como tipo de modelos, porque no necesariamente son matemáticos. Hay otros, por ejemplo, que vienen desde ahí medida que hay sistemas, cosas que ustedes también ya conocen y que incluso pues, nosotros en computación también los usamos. El hecho de manejar un tiempo que sea, digamos, conveniente para que tanto el análisis como la toma de decisiones pues, sea importante. Por supuesto, lo que es la interacción, la colaboración, la confrontación de ese conocimiento generado, el poder visualizar, el poder generar pues una resolución muy buena y por supuesto pues poder tener esas capacidades de alto rendimiento que nos permita pues visualizar mejor, ya sea de una manera inmersiva o manejar cosas como que es el Big Data y Deep Learning. Ese porque yo lo planteo, y de hecho pues ahí ustedes ven una gráfica pues que he hecho la gráfica son, salvo la del ALIA, que realmente no es nuestra, las otras son realmente nuestras, de proyectos que realmente estamos trabajando con la parte médica. Entonces en la parte de arriba, por ejemplo, es un diagrama, pues que algunos de ustedes lo reconocerán, pues que tiene que ver con marcadores genéticos, ¿sí? Ese es uno de los diagramas que en su momento se sacaron para el proyecto de H1N1 de hace varios años. El otro es un proyecto que trabajamos un tiempo con la gente de la Universidad de los Andes, en los cuales ellos están trabajando precisamente sobre una simulación de ciertas, digamos, como simulación de cerebro, pero no para generar, digamos, una simulación de cerebro, sino de ciertos comportamientos ante ciertos, digamos, factores que tienen que ver con la gente, por ejemplo, que tiene epilepsia. Y el otro, pues, es una cuestión que es más ambiental, que es de la distribución de ciertas enfermedades, ¿sí? Que tienen que ver precisamente con los cambios extremos en clima. Y ahí, precisamente, pues teniendo en cuenta eso es que surgen cosas como las que tenemos en la universidad y que lamentablemente al interior de la UIS muy poca gente conoce. Y es precisamente lo que es supercomputación y cálculo científico de la UIS. Digo que es lamentable porque pues nosotros hacia afuera, quizá por una falla nuestra, sí llegamos a ser muy conocidos, en Colombia sobre todo, pero al interior de la universidad no somos tan conocidos. A pesar de que muchos de ustedes de la Facultad de Salud, no necesariamente los que trabajan directamente conmigo en los proyectos, usan ese tipo de recursos. ¿Y qué es lo que planteaba ese centro que se creó, digamos, se creó oficialmente en el 2012, pero se elaboró a partir de una experiencia que surgió, pues, que venía por años, pero que comenzó a formalizarse dentro de un plan que creó en su momento la Vicerrectoría de Investigación y Extensión en 2010 para generar lo que eran los laboratorios centrales de investigación y apoyo, digamos, al desarrollo tecnológico, y también los centros digamos, no solamente los centros de investigación, sino centros que soportaran ese tipo, digamos, de investigación.
Y es que en un estudio que en su momento pagó la universidad y que generó un plan bien interesante, que era un plan, bueno, que cuando eso se ha creado más o menos 25 años, tengo entendido que en el 2017-2018 se suspendió ese plan, eh, o se reformó el acuerdo para ese plan. La idea era generar, digamos, una serie de centros y laboratorios, primero que no fueran de ningún grupo, sino que fueran de la universidad, y así funcionan, esos centros que están en Guatiguará. Y segundo, que dieran, digamos, grandes recursos que fueran un diferencial para que se pudiera no solamente aumentar los indicadores en producción, sino generar un impacto real sobre las investigaciones que iban hacia la región. Entonces, pues, la universidad generó, bueno, en el caso nuestro, de hecho, en esos años, yo no vivía en el país, yo vivía en Francia y la universidad pues me convenció en su momento Oscar Waldron, o sea, lo confieso, que lo conocía desde hace muchos años, para que volviera al país y la ayudara, digamos, a generar ese centro. Entonces, inicialmente, pues yo vine solicitando un año de permiso. Todo el año lo pasé acá porque también estaba haciendo algo muy parecido en Brasil. Entonces aquí pasé 8 meses y el resto del tiempo lo pasé en Brasil y generando, digamos, este centro. Me gustó la idea de que la universidad, pues por primera vez plantearon una serie de proyectos a tan largo plazo, eran 25 años, y que tenía una proyección en el cual, de alguna manera, pues se soportaba lo que eran diferentes líneas o áreas de investigación de la innovación, la relación precisamente tanto con la parte gubernamental o organizaciones, junto con la parte, digamos, empresarial, el gobierno, por supuesto, la colaboración y, pues claro, como es una universidad, la parte de educación. Y al interior del centro, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues además de despegar las aplicaciones y hacer software científico, pues también lo que soportamos una serie, digamos, de recursos computacionales que son para hacer ciencia. O sea, no tienen nada que ver con lo que hace, por ejemplo, la DSI, que es para las tareas administrativas o algunas cosas académicas de la universidad en cuanto a la enseñanza. También, digamos, lo que tiene que ver con el entrenamiento. Ahorita les voy a hablar un poco de eso porque ustedes en salud tienen una serie de cursos que ayudamos a generar para poder utilizar ese tipo de recursos computacionales que tiene la universidad, muy enfocados hacia lo que ustedes necesitan. Y claro, pues también hacemos investigación y con innovación. Hemos tenido diferentes logros, ¿sí? Desde que se creó el centro, ese tipo de centro. Entonces, una de las cosas que también hay que entender es que, bueno, físicamente no está únicamente en Guatiguará. Tenemos dos sitios, uno que está en el cuarto piso del CENTIC y la otra, pues que sí está en Guatiguará, donde están las grandes infraestructuras. Eh, Cada uno, digamos, dos sitios tiene un rol diferente. O sea, realmente en el sitio del CENTIC es más para poder atender en algún momento, digamos, los proyectos de investigación de los profesores que por razones obvias no se van a desplazar a Guatiguará a reunirse con nosotros allá, sino que se puedan, digamos, reunir digamos, en el campus, al igual pues que los estudiantes de posgrado que participan, que no hace falta que estén en Guatiguará, realmente todo se hace remotamente. Y desde hace un par de años, aunque pues con la llegada del nuevo gobierno se suspendió, existe un proyecto en el cual el Estado colombiano, pues al ver el éxito que tenía ese centro como tal, quería nacionalizar lo que era el centro y convertirlo pues en el Centro Colombiano de Cómputo Avanzado. Esto, digamos, pues por razones obvias, pues se suspendió, o sea, realmente pues, hay un secreto que actualmente, digamos, cualquier cosa que viniera del gobierno anterior, pues no era muy bien visto en este gobierno. Entonces, pues se suspendió ese proyecto, pues completamente. Y, digamos, en el caso nuestro, en la parte médica, pues además de la parte de los proyectos, sí hemos, digamos, como tenido éxitos bien interesantes, pero más aplicados a la parte bioinformática. Ustedes hace una semana, pues vieron, por ejemplo, una de las patentes que fueron adquiridas por la universidad, pues fue directamente con el trabajo con cómputo, en el cual lo que nosotros estudiamos fue técnicas pues de deep learning para poder extraer información a partir, digamos, de una serie, digamos, de metodologías pues, que planteaban tanto los biólogos como los médicos para analizar cierto tipo digamos, de secuenciación, ¿sí? Eso pues tuvo un reconocimiento en México, no se hizo solo, se hizo pues en colaboración. Y también otra cosa pues que también es importante es que pues, uno dirá, bueno, pero eso es computación, entonces la gente de computación es la que más lo usa. Y no, realmente, digamos, como lo muestra esa gráfica que está acá, es una gráfica de 2007, pero la tendencia es la misma. La mayor cantidad de gente que usa los recursos como tal, pues es gente que no tiene nada que ver con computación en general. De hecho, muchos son de la parte de ciencias básicas, de ingeniería química y de salud, pues ha venido, digamos, de alguna manera subiendo, sobre todo desde el punto de vista de usarlo para tratar imágenes médicas, por ejemplo, o para proyectos, como les comentaba, que tenían que ver con la parte de genoma. Como supercomputación,
digamos, nosotros tenemos unas colaboraciones pues prácticamente con todo el mundo. En esta gráfica pues que les muestro ahí, pues por supuesto pues resalta lo que son las empresas que tienen que ver la parte energética. Y eso pues también tiene que ver un poco con la vocación que en algún momento tuvo la universidad, ¿no? La universidad pues de alguna manera tiene una fortaleza bastante fuerte en ese tipo de cosas. Pero como ustedes pueden ver, pues realmente trabajamos con diferentes tipos de instituciones, desde universidades hasta redes europeas o redes norteamericanas en diferentes ámbitos. No voy a entrar tanto detalle en esto y también pues algunas empresas privadas. Ahora bien, a partir de aquí nosotros, ¿qué hemos trabajado con la Facultad de Salud de la universidad y qué es lo que de alguna manera se puede llegar a hacer y qué es lo que, digamos, pues podría plantear una discusión bien interesante con ustedes, básicamente? Pues primero, la parte de entrenamiento como tal. O sea, hemos logrado, por ejemplo, digamos, generar cursos formales con el apoyo pues, de diferentes directores de diferentes escuelas de la Facultad de Salud y decanos, tanto en pregrado como en posgrado, y formaciones específicas. Algunas de ellas, inicialmente las iniciamos nosotros como ingenieros, ¿sí? Lo cual pues no estaba mal, pero era un inicio. Ya hoy en día, afortunadamente, ya no la manejamos algunos de nosotros, sino ya la manejan profesores que han sido contratados en los siguientes años y que tienen conocimiento en el análisis de datos. Esto es la parte, digamos, para la parte analítica de datos. E incluso hay algunos de ustedes, sí, que, y digo de ustedes porque no solamente son la parte de los estudiantes, sino algunos profesores han querido asistir tanto a seminarios no formales, sí, como a seminarios formales que se han creado dentro de la universidad para usar las herramientas de cómputo científico. Como les comentaba, digamos, hay algunos de ustedes que han querido participar en ciertos seminarios para ver cómo se integran a proyectos muy parecidos a los del ALI, ¿sí? Para hacer simulaciones bien interesantes o para llegar, digamos, a hacer una parte analítica de datos, ¿sí? Ahí en ese sentido, pues, sobre todo, digamos, se ha hecho cosas de herramientas que son avanzadas, ¿sí? Para tanto de uso de librerías como ya, digamos, recursos computacionales, pues, para ciencias de la salud, básicamente. Lo otro, digamos, lo que tiene que ver con la parte de infraestructura, por supuesto, entonces, desde hace un par de años, aunque no ha sido completada todavía, digamos, como la adecuación, se tiene, digamos, un sistema de almacenamiento, el cual, pues, básicamente le garantiza no solamente, digamos, una seguridad, sino una integridad en los datos que se tengan ahí, ¿sí? Esto no es simplemente una serie de discos, ¿no? O sea, los datos médicos, los datos clínicos como tal son bastante delicados. Hay implicaciones legales, hay una cantidad de cosas. De hecho, uno, digamos, de los proyectos que nosotros estamos soportando en este momento con el INS, ellos pues están con una gran preocupación que tiene que ver pues con las variaciones. En todo este tiempo ellos están mandando datos acá a Bucaramanga para procesarlos con nosotros, hacer sus análisis, ¿sí? Y por supuesto pues ellos tener digamos esos datos tratados otra vez en Bogotá. Eh, Nosotros no tenemos posibilidad, o sea, bueno, que lo generamos así, de ver qué es lo que está pasando. O sea, nosotros vemos son datos, ¿sí? Digamos, hemos generado toda una cuestión segura, una comunicación segura junto con la gente de Renata, en el cual la conexión nunca se cae. ¿Sí? No es una cuestión, eso no va por internet, es otro tipo, digamos, de cableado de la Red Nacional de Tecnología Avanzada, precisamente. Y también garantizan que esos datos al mismo tiempo se estén sincronizando con otros datos a nivel mundial, que también pues el INS está comprando todo el tiempo, sobre todo pues para ver lo que está pasando con las variaciones y con otra cantidad de problemas que se están generando. Son millones y millones de datos realmente. Y eso es algo que es bien interesante porque eso se asocia pues con el siguiente ítem que aparece ahí, que es lo que son los sistemas de gran escala. O sea, que no solamente se trata de almacenar datos, sino de interactuar con otro tipo de sistemas que se encuentran no necesariamente en el país, sino fuera del país. Y también pues aparece otro tipo de cosas que tiene que ver con ciertas infraestructuras que son muy particulares y pues que hoy en día está muy de moda pues para usar inteligencia artificial, que puede ser en algunos casos pues algo muy simple, ¿sí? Y que de alguna manera pues nosotros también les hemos venido facilitando ese soporte a ese tipo de infraestructuras para algunos proyectos, ¿sí? No voy a entrar en detalle, bueno, porque en general detalle lo desconozco, solamente sé un par de proyectos en los que sí se manejan en la universidad, otros se manejan con otras universidades por fuera, ¿sí? En los cuales pues están mirando, por ejemplo, dispositivos para mirar, digamos, desde cosas como la calidad del aire, ¿sí? Hasta, digamos, ya cosas muy particulares, como un proyecto bien interesante que es de la Universidad del Valle, con una tecnología
que nosotros la prohibimos, pero sí hicimos como la mediación, que es una especie, digamos, de nanorobots que pueden colocarse pues en el sistema digestivo, ¿sí? Pero que implica pues esa parte, digamos, de paralelismo y todo lo demás que les comentaba anteriormente. Y claro, pues todo lo que tiene que ver con la parte de colaboración, ¿sí? Entonces, gran parte, digamos, de los proyectos que nosotros hemos venido participando están, digamos, dentro de los programas marco europeos, ¿sí? Algunos han sido, digamos, proyectos sí continentales, que se han manejado ya sea, digamos, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, con algunos, digamos, de ustedes como profesores de salud, otros de otras áreas, ¿sí? Y se ha desarrollado software, específicamente pues, para algunos proyectos internos, que sean, digamos, de alguna manera asociados con la parte, digamos, de analítica de datos, ¿sí? Entonces, un poco, digamos, también para que lo entiendan, y además que también se generó toda una plataforma para facilitar, digamos, en el caso de la gente que no es de computación, puedan interactuar con esas librerías y con esas, digamos, y generar ciertos programas, ¿sí? De una manera, pues muy amigable, prácticamente como si estuvieran utilizando cualquier manejador de texto. Entonces, hay una serie digamos, de retos, ¿sí? Y una visión que yo no diría tanto futura, sino, digamos, una visión más presente, y es, digamos, como esa conciencia en el uso, digamos, de los datos, ¿sí? Ahí hay toda una discusión. De hecho, pues, me gustó mucho que pues, me hubiera invitado, digamos, a esta jornada. Hace un par de meses participé de una jornada muy parecida, que en su momento organizó el INS. Eh, no sé cuánta gente de la UIS, sé que había gente de la UIS, pero no sé cuánta gente de la UIS participó digamos, en ese foro, y en el cual pues se generaba, digamos, como una discusión en torno primero pues a una cierta, digamos, como, no tanto, digamos, desconocimiento, sino ese interés del uso de herramientas computacionales por parte, digamos, de la parte médica, y sobre todo de no entender, digamos, esa grandísima generación de datos que tenemos hoy en día, ¿sí? Solamente, por ejemplo, lo que menciona ahí que tiene que ver con las técnicas de secuenciación, pues es impresionante la cantidad de datos que se producen. De hecho, al principio de los proyectos, sobre todo lo que pasaba con el H1N1, tenía aún más datos de los que podíamos procesar. Hoy en día, pues a raíz también de las colaboraciones que tenemos y también porque hemos refinado las cosas, pues yo creo que como el 98% de los datos que generamos y que podemos capturar, pues podemos tratar perfectamente. Lo otro es también un poco, digamos, que como no existe, digamos, como esa conciencia en la importancia de los datos, ¿sí? Tampoco, digamos, somos muy conscientes de lo que pasa a nivel de la necesidad de nosotros ser autónomos, independientes y de proteger nuestros propios datos. Y ahí hay una cuestión que quiero contarles, aprovechando pues este foro, por un proyecto que nosotros colaboramos hace un par de años con una clínica aquí en Bucaramanga pues muy prestigiosa. Fue increíble porque a raíz de un proyecto que ellos se ganaron, ellos tenían el acceso a una serie de datos que eran bastante costosos, ¿sí? Pero los datos no los tenían ellos, o sea, ellos pagaron los datos no los tenían ellos, los datos estaban en Inglaterra, y precisamente la excusa de que los ingleses, y además eran datos colombianos, que era lo peor, no se lo daban, era porque no había una manera que se certificara que tenían la capacidad, y digamos, no sé, digamos, capacidad en términos de tamaño, sino en términos tecnológicos, de poder proteger y garantizar la seguridad y la autonomía de esos datos, ¿sí? Y estoy hablando que son unos datos que a ellos les costaron cerca de $1 millón, ¿sí? Entonces, al final, ellos, lo que hacía esa empresa, que era una cosa ridícula porque ellos pagaron los datos, pero también tienen que pagar el servicio de esos datos, les soltaban pedacitos para que ellos pudieran hacer sus cosas, ¿sí? Entonces, es una cuestión como no existe conciencia en la importancia de los datos, pues no se ha hecho esfuerzos en garantizar esa autonomía y esa independencia, digamos, en torno, digamos, a ese manejo de los datos como tal, ¿sí? Y claro, pues que a partir de ahí también pueden pasar cosas bien interesantes. Por ejemplo, cómo se puede, a partir, por ejemplo, de esos datos, en este caso es un ejemplo, llevar, digamos, a personalizar lo que son, digamos, lo que es la medicina o lo que es incluso, pues, todo ese tratamiento médico, ¿sí? No es algo de ciencia ficción, como les comentaba, países como España, pues, son pioneros en esto, me parece bien interesante, por encima incluso de ciertos estados norteamericanos, por ejemplo, ¿sí? Ellos han sido muy ágiles en ese tipo de cosas, ¿sí? Y ahí se plantea también una discusión en que, bueno, en qué tanto, digamos, el personal médico no solamente está preparado, sino que también está consciente de que debe interactuar con la tecnología y no mantenerse a un lado de lo que está pasando con la tecnología, porque puede perder muy rápidamente, digamos, como su rama de competencia, sobre todo cuando se enfrenta a profesionales de otros países, ¿sí? Voy a decirles algo, digamos, en Barcelona, por ejemplo,
digamos, los temas de tecnología que tienen que ver con análisis de datos, con el uso de ciertas herramientas. Bueno, el uso de ciertas herramientas lo manejan como cursos libres, pero lo que es en sí la analítica de datos es un curso obligatorio que deben ver las personas prácticamente de cualquier ciencia, de la gente que estudia en la Universidad de Cataluña o en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿sí? O en la Universidad de Barcelona, en cualquiera de las tres, que es una ecosistema bien interesante. La parte analítica de datos es importante, entre los ejemplos que hay. También la otra es, por ejemplo, también cómo se llega a entender ese, digamos, de datos y cómo pues también se llega, digamos, hacia las personas, ¿sí? El hecho de poder recomendar nuevas técnicas también es una cosa que es bien, bien interesante. Y hay una serie de cosas que por ejemplo, en el caso nuestro en Colombia, en particular, que es un problema que pues, se repite en toda América Latina, es el poder explotar los datos clínicos históricos. Nosotros estamos participando en un proyecto bien interesante, utilizando datos. Bueno, se generó todo un framework junto con la gente de la Universidad de Nice, que fue donde hice pues, mi doctorado en Francia. Ellos son muy conocidos porque ellos tienen una interacción muy fuerte en todo el Mediterráneo, en toda la zona mediterránea, o sea, desde Italia prácticamente hasta España, con la parte de salud. Y ellos pues han logrado, digamos, utilizar datos de las diferentes clínicas de los últimos 50 años. Primero, pues para poder ellos validar si efectivamente los tratamientos que se están ofreciendo o que se han venido ofreciendo, pues han tenido alguna implicación o no. O sea, fue una cosa muy política. Fue un proyecto que se financió también entre uno de esos frameworks europeos. Y lo otro, pues es también ellos poder prever un poco como el futuro, ¿sí? Como hacia dónde, eso digamos en términos, por ejemplo, simplemente de lo que es tratamientos, ¿sí? Pero puede utilizarse para otro tipo de cosas. De hecho, la persona que creó el framework trabajó un tiempo con unos proyectos de salud cuando hizo su maestría aquí en Colombia. Él es de origen bayuno, de mayor henao. Él terminó su maestría con nosotros, pues hizo su doctorado pues, en la universidad, hizo mi doctorado. Y actualmente, pues a raíz de ese proyecto, lo contrató la Universidad de Berna en Suiza, porque la idea es precisamente pues, el llevar ese framework en el cual pues, participamos, se llama Diagnosnet, digamos a una escala europea, lo cual pues es bien, bien interesante porque es precisamente no solamente verlo en, digamos, en términos de cómo generar conocimiento para algo específico, sino en términos clínicos para ver eficiencia de tratamiento. Y claro que al final eso se, digamos, se lleva a monetizar porque el hecho de que un tratamiento, pues ustedes lo saben, sea exitoso o no, pues al final puede hacer que todo un sistema de salud de un estado ahorre dinero, ¿sí? Simplemente. Y más, allá pues en términos que ya es europeo. Y claro, pues también está precisamente pues todo aquello que implica pues análisis de modelos que son inspirados en sistemas biológicos, ¿sí? O en matemáticas avanzadas, todo el tiempo están generando. Entonces, de hecho, pues hay temas que a lo mejor para algunos de ustedes suenan un poco raros, pero que en última son de origen pues biológico, incluso hasta médico. Hoy en día, por ejemplo, en el caso computacional, estamos hablando de sistemas neuromórficos, ¿sí? Pues precisamente teniendo en cuenta cómo a nivel del cerebro se generan ciertas conexiones para el tratamiento de información, pues se están generando algoritmos que hacen básicamente lo mismo, ¿sí? Y también pues han surgido una serie de soluciones, tanto hardware y software, que anteriormente pues la brecha para que llegara a Colombia era complicada. Hoy en día realmente, pues claro, salvando un poco la diferencia con el dólar que pasa ahora, pues es una solución que puede obtenerse fácilmente. Pero hay unas barreras que ya les he venido hablando durante el transcurso de la charla y que efectivamente pues tiene que ver pues con el poco conocimiento que hay de la comunidad médica en este caso, en lo que tiene que ver con cómputo avanzado o en la parte de analítica de datos. Todavía lo ven, digamos, como algo ajeno, lo cual pues es un problema y es un problema que de hecho está documentado ya. Se hizo hace un par de años, también lo sé porque participé en ese estudio con la CEPAL, digamos, qué tanto conocimiento tenían los estudiantes de las áreas médicas en la parte, digamos, de uso de tecnologías de la información y de esa conciencia de los datos, ¿sí? Y lo interesante es que pues, prácticamente todos los países de América Latina, salvo Brasil, Brasil sí es un poco diferente, no tienen, digamos, esa conciencia, ¿sí? Lo cual pues, es un problema y que nosotros ponemos en la universidad, salvo unos intereses muy particulares de algunos profesores, todavía existe, digamos, digamos, distanciamiento en torno, digamos, a lo que es la tecnología y a lo que es, digamos, el uso de los datos, ¿sí? También, digamos, el adoptar nuevas tecnologías y llevar eso, digamos, a una discusión continua es algo que, pues, que también es una barrera bastante fuerte. Y claro, pues el valor de los datos es bastante depreciado.
lo cual es un problema complicado porque primero pues hace que muchas decisiones, si ustedes lo miran, realmente no se tomen adecuadamente a partir de los datos. Y segundo, que básicamente pues está dejando que los datos, que es un bien público y que es un bien que de hecho en otros lugares del mundo las universidades son las que se encargan, precisamente en caso de datos médicos, de preservarlos y garantizar esa autonomía, empresas extranjeras en este momento los estén explotando porque existe, como el mismo personal médico en este caso, ¿sí? No tiene esa conciencia en torno al uso de los datos, pues básicamente, digamos, no les importa, entonces, pero la gente que sabe que a partir de ahí puede sacar dinero y puede sacar más conocimiento, pues sí los está utilizando, ¿sí? Entonces, retomando un poco, digamos, lo que tiene que ver con la parte de, digamos, de cómo usar esos datos. Entonces, ese es uno de los ejemplos que les comentaba anteriormente, que tiene que ver con la parte, digamos, de biomarcadores. Y lo interesante es cómo se están utilizando para poder labelizar o poder, perdón, etiquetar lo que son ciertas drogas para poder personalizar su uso. Esos datos, ahí está eso te podría, después se lo voy a pasar a los organizadores para que las compartan, ¿sí? Esos son unos datos que son públicos, ¿sí? De hecho, la FDA, pues, o sea, que es el organismo, digamos, en Estados Unidos que permite, digamos, este tipo digamos, bueno, que hace un seguimiento y una vigilancia sobre este tipo, digamos, de información, tiene sus datos abiertos, ¿sí? Ahora, ojo, el hecho de que sean abiertos no significa que es que cualquier persona puede utilizar porque es la gana, no. O sea, de hecho, ustedes cuando entran, pues ustedes tienen que registrar básicamente, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea abierto también significa que sea trazable, y más cuando son datos que son médicos, ¿sí? ¿Eso para qué permite? Pues, por ejemplo, para saber qué tanto, digamos, un tratamiento puede ayudar a que sobreviva, digamos, una persona, ¿sí? Eso es un ejemplo, digamos, de datos pasados. Le hizo pues, con el profesor Dopazo hace varios años para diferentes cosas. Se encontraron resultados bien interesantes. Como decía, pues nosotros estuvimos participando tímidamente cuando se hizo ese proyecto, pero era sobre todo para aprender, ¿sí? Y lo cual, pues, plantea efectivamente diferentes soluciones, ¿sí? Que se pueden, digamos, llevar a cabo para aportar, por ejemplo, en este caso, a lo que tiene que ver con la medicina personalizada. Y lo otro, pues también, que eso es una gráfica que de hecho, pues todo el tiempo se repite en diferentes presentaciones que ustedes han visto, y es cómo se ha bajado los costos en términos de secuenciación. Aquí, digamos, yo hago, sin embargo, bueno, o a mí yo, sino que lo hizo el profesor Paz en su momento y por eso la retomo, ¿sí? Es lo que tiene que ver, que no solamente, digamos, los costos, en este caso, digamos, se han bajado desde el punto de vista de cómo secuenciar, sino desde el punto de vista computacional. En computación, pues existía, o existe todavía, porque realmente pues hay una parte de la computación que sigue esa ley, que es la ley de Moore, que tiene que ver con las capacidades computacionales que se iban cuadruplicando cada 18 meses. Ya desde el 2000 para acá, la ley no funciona de la misma manera, porque realmente lo que se hace ahora no es generar chips más rápidos, sino aglomerar más chips, ¿sí? De hecho, que ustedes lo ven en el mercado, que son dual core, quad core, etcétera. Y lo que se ha visto es que efectivamente, pues, secuenciar en este momento, pues, es mucho más barato que lo que vale la tecnología, ¿sí? Lo cual, pues, permite, pues, digamos, nuevas estrategias y nuevas cosas para poder hacer, ¿sí? Y eso es el proyecto que les comentaba, ¿sí? Que también entonces, digamos, en el caso español, pues, ellos llegaron a utilizar 1000 genomas un poco para poder entender las diferentes variaciones genéticas que existían, y a partir de ahí generar como grupos, bueno, que al final, bueno, aunque les parece que al final el proyecto no funcionó tan bien como esperaban, pero le generó otro tipo de conocimiento, porque la idea era iniciar a generar grupos para poder, digamos, generar grupos de pacientes. Eso es un poco, digamos, lo que ellos aprendan con eso. Al final se dieron cuenta que no era tan fácil, pues porque las variaciones pues eran pues mucho más profundas de lo que ellos pensaban, y la otra pues por la continua migración que existía entre los países europeos, ¿sí? Lo cual era muy difícil hablar de los 1000 genomas españoles. Un proyecto muy parecido se intentó manejar aquí en Colombia, ¿sí? Y al final, pues, no se logró, digamos, como llegar a algo concreto. Sin embargo, la secuenciación sí se hizo, ¿sí? Y los datos, pues, están precisamente en el Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Ahí para comentarles un poco ahí al respecto. ¿Y cuál es la idea? Pues, básicamente, pues, a partir de eso era poder encontrar pues, aquellos genes que eran desconocidos, ¿sí? Y también poder encontrar también como cierta, digamos, modificaciones que pueden haber presentado, ¿sí? Para poder entender cuáles serían, digamos, las enfermedades futuras que se tendrían en el momento, pues, en España. El proyecto fue muy ambicioso, de hecho todavía continúa, pero le dieron otro color. Nosotros ya no participamos de ese proyecto particularmente, ¿sí?
pero en su momento, digamos, lo interesante no fue el hecho que no se llegara a generar esos grupos, sino que se generan nuevas preguntas y que de hecho pues eso permitió que la financiación continuara. Y por supuesto pues que diferentes empresas, más allá digamos de la financiación europea, comenzaron a participar, porque realmente pues es un proyecto bastante ambicioso, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? Pues precisamente de esto y que nosotros podríamos llegar a hacerlo acá y que de hecho pues de alguna manera se ha venido haciendo, ¿sí? Por ejemplo, mucho de lo que nosotros aprendimos y lo que se generó para la H1N1 utiliza y se utilizó para estos proyectos que se estaban manejando con el COVID-19, ¿sí? Y es que efectivamente pues al analizar y tratar los datos, pues el conocimiento digamos se incrementa y surgen nuevas preguntas, ¿sí? Incluso un poco, digamos, para comentarles, antes de que surgiera pues la crisis del H1N1, ¿sí? Pues con el equipo se venía discutiendo más en torno a lo que a lo que podría pasar con el H1N8, ¿sí? Básicamente, o con futuras pandemias que podían darse, ¿sí? Entonces, de hecho, había una discusión bien interesante, pues que en su momento, pues las preguntas iniciales surgían desde el punto de vista biológico, en el caso de Francisco, pero junto pues con Lina y con sus socios internacionales, pues ya se había comenzado a discutir en torno a esto, cuando efectivamente pues apareció pues todo el problema de la pandemia, ¿sí? Y que incluso pues aunque digamos no puede sonar un poco pretencioso, ya digamos en el ciclo de los colaboradores de los proyectos que nosotros manejábamos, pues debido precisamente a ese digamos incremento del conocimiento, básicamente desde enero ya se sabía que, digamos, la situación que todavía se manejaba como algo pues, realmente muy localizado en Asia iba a llegar a efectos pandémicos. Dentro de toda la comunidad ya se sabía que iba a pasar eso, por diferentes motivos, ¿sí? Y claro, pues también a partir de ahí, pues exige una cantidad también de poder entender nuevas posibles enfermedades, ¿sí? O sea, no es una cuestión, ustedes lo saben, con que son médicos precisamente, que no se trata, digamos, de predicciones así terribles, sino que uno puede llegar, digamos, a descubrir nuevos tipos, digamos, de variaciones, ¿sí? Que no solamente se generan, pues, por las mutaciones, por ejemplo, en el caso de lo que pasa con el H1N1, por el virus, sino por cuestiones ambientales, ¿sí? Y pues de ahí todas, digamos, todas esas, digamos, mutaciones que hay. De hecho, cuando el 20 de febrero pasado pues en el mundo se hablaba de la nueva cepa inglesa, ya pues el equipo de trabajo internacional, pues en el cual pues hace parte de INAF y todo, pues ya habían detectado más de 24 mutaciones diferentes de lo que pasaba con el virus, a partir de los datos que ellos habían obtenido en el laboratorio aquí en Colombia, pero también la confrontación con otros datos internacionales que, como les decía, pues están siendo compartidos y que los especialistas pues todo el tiempo los están sacando. Y la idea, pues, precisamente es poder a partir de ahí llevar a generar nuevos desarrollos, ¿sí? Muchos de ellos, como les comentaba, podían ayudar, por ejemplo, a la parte de decisiones terapéuticas, podían llegar, por ejemplo, a manejar priorizaciones en candidatos, a generar nuevos conocimientos para futuros diagnósticos, ¿sí? En fin, muchas cosas, y que no necesariamente, pues, se podría manejar desde la universidad, incluso hasta con empresas. De hecho, en el caso, digamos, de esto de Ciberetec surgió con un proyecto europeo, pero ya eso ya fue dividido como unas 6 empresas diferentes, ¿sí? De las cuales Ciberetec como tal quedó como una de ellas, precisamente, mirando, digamos, toda esta parte de procesamiento de datos, y que ellos, de hecho, ya no están vinculados realmente a una universidad como tal, sino a una red de clínicas y hospitales en España, ¿sí? Voy a pasar esta aquí rápidamente para que nos quede tiempo para las preguntas, ¿sí? Básicamente voy a pasar con eso rápidamente. Básicamente, digamos, es lo mismo, como les contaba, pues la experiencia nuestra, sobre todo, pues ha venido con esa parte, digamos, de la parte genética, para hablarles, digamos, un poco de lo que nosotros creemos que podemos llevar a una discusión continua con ustedes ahí en salud. Y es que, bueno, pues tomando en cuenta, digamos, la primera diapositiva que les comentaba a ustedes, ¿sí? Pues la idea es que nosotros debemos poder visualizar y podemos generar, digamos, de alguna manera, ciertas herramientas computacionales que les permitan a ustedes tratar los datos. Yo coloco, digamos, ahí 3 ejemplos de 3 máquinas diferentes, que están en diferentes lugares, en parte porque son máquinas, bueno, salvo la nuestra, que principalmente se colocan al servicio de problemas en salud. Este que se llama Jaguar, pues se encuentra en Alemania. Y sobre todo, pues se utiliza pues, para problemas que son médicos, ¿sí? Menciono aquí la herramienta, la plataforma nuestra, que es muy tímida comparada con esas, es porque pasó algo que yo lo veo como algo afortunado, ¿sí?
les confieso, y es que desde el 2015 para acá, los proyectos que soportan la tecnología que tenemos en la UIS son más enfocados hacia la salud que hacia la parte petrolera. Lo cual para mí personalmente, pues es bastante, bastante más interesante, ¿sí? O sea, ayudar a los problemas de salud que hay en Colombia, a que los problemas energéticos que tiene Colombia, pues que no vamos a decir mentiras, contribuye simplemente a generar una riqueza muy, muy localizada, ¿sí? En ciertas personas, pero no para todo el país, ¿sí? Realmente. Entonces, para mí ha sido esto bastante, bastante ventajoso. Y la otra es el poder utilizar, digamos, el poder generar herramientas informáticas que son de libre acceso, ¿sí? Entonces, hay diferentes, ¿sí? Hay cosas que, bueno, pues cuando ustedes las ven ahí, pues pueden surgir, pueden ser muy extrañas, pero que de alguna manera, pues ya algunos estudiantes de ustedes, algunos profesores ya las han venido manejando. Entonces, por ejemplo, hay, digamos, herramientas que algunos estudiantes y médicos para uso personal, otros que lo hacen sobre el supercomputador. Igualmente, pues se ha manejado, digamos, proyectos desde la Universidad tanto en genómica, como les comentaba, en la parte, digamos, de simulación de dinámica de fluidos para problemas cardiovasculares, ¿sí? Toda la colaboración internacional, pues, en torno a los problemas y, por supuesto, pues, esta situación de la pandemia. Y para darles un ejemplo, digamos, el curso R, que es un curso que se está dando en este momento en microbiología, ¿sí? Básicamente, lo que nosotros estamos haciendo es permitir que los estudiantes aprendan a reducir datos, a extraer información utilizando R, por ejemplo, ¿sí? Con cosas que son muy, muy simples y que después pues, cualquier persona las puede utilizar. Lo interesante es que incluso hay profesores que han asistido y hay médicos que han asistido al curso, ¿sí? Todavía este curso no lo estamos manejando nosotros, pero hay otros, por ejemplo, el que tiene que ver con la parte de los datos genómicos y lo demás, que ya no le estamos dando nosotros, sino que ya ha sido personal de ustedes, que tiene esos conocimientos que ustedes han contratado y que está en continua, digamos, colaboración con nosotros. Y tomando, digamos, información actual, ahí recuerden esa diapositiva que les mostraba al principio, en qué nosotros hemos trabajado directamente, ¿sí? ¿Qué es lo que está ahí en rojo? Entonces, hemos logrado contribuir a todo lo que implica, digamos, la parte de datos, no solamente con la investigación, sino con otros proyectos, al trazado de los datos, con lo que está haciendo con el INS, a dar datos para la parte de modelamiento, simulación y tratamiento de datos. Entonces, vamos a hacer un proyecto en el cual estamos participando. Y, por supuesto, digamos, la parte de reproducción de los datos científicos como tal. Y ahí ya para esto, pues ya para terminar, efectivamente, pues esto del COVID-19, pues cambió, digamos, una serie de cosas a nivel humano y gran parte de lo que se logró hacer es que toda esa transformación digital de la cual se hablaba, se logró hacer pues gracias a ese confinamiento. Y ahí, digamos, surge una pregunta que es más bien para ustedes, que bueno, ¿qué es lo que ustedes piensan al final de todo esto que les he mencionado y cómo nosotros podemos, digamos, aprovecharlo desde el punto de vista de salud? Pues muchas gracias y esto es, pues,